Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Como siempre, agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan al permitirnos llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y por muchísimos otros canales y plataformas, principalmente en los Estados Unidos, donde tenemos una muy buena audiencia. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos al programa en esta mañana del jueves 11 de septiembre. Como siempre, vamos a comentar la actualidad, temas importantes del país y del mundo. Y hoy tendremos además la participación del doctor Virgilio Malagón, economista. Y 11 de septiembre, Ramón, 2001. Sí. No se puede olvidar. Lo tenía ahí. No se puede olvidar, para que no se nos 24 olvide años. El tema, sí, 24 años de ese ataque terrorista a las Torres Gemelas de Estados Unidos que cambió el mundo. Cambió tanto que todavía tenemos que quitarnos los zapatos, la correa, la cartera y todo, meterlo en una caja y los celulares y todo. Todavía la seguridad. Así Pero también es. hoy es otro aniversario del derrocamiento de Salvador Allende. Sí. Eso fue una cosa también terrible, con miles de muertos. Pero bueno, la vida continúa y tenemos muchos temas de interés. El coordinador del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, cuando el lunes él le entregó al presidente Abinader las conclusiones de las mesas de trabajo, los periodistas lo agarraron y él dijo que una de las conclusiones iba a ser la regularización de los trabajadores haitianos. Eso despertó las avispas, porque eso no está contemplado en la ley de inmigración. Hubo una ley especial en el año 14 que fue fruto de las presiones internacionales por la sentencia histórica del Tribunal Constitucional. Pero ayer él estuvo en el PLD entregándole el documento al expresidente Medina y él, como dice la prensa, reculó y dijo que no, que eso no está contemplado en las recomendaciones y qué bueno que se hace. Yo no entiendo en realidad por qué no creo que los medios que estuvieron presentes el pasado lunes, Ramón, se inventaran las declaraciones de Rafael Claro Toribio. que no. Entonces, ahora que él diga que eso no contiene ese plan de regularización o esa sugerencia, eso hace que en cierta forma crea como dudas sobre el contenido y el trabajo que se hizo. Porque se supone que en un foro de participación de diferentes sectores ahí representados, debe primar lo que sea de consenso, no lo que piense determinada persona, aunque sea el coordinador. Él no debió adelantarse No. y no dar ningún tipo de primicia, porque primero él todavía no le ha entregado al doctor Leonel Fernández. Ni le ha entregado a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, el martes es cuando se va a dar a la luz. Ajá. Entonces el martes se dará a conocer. Son 151 medidas, sugerencias para unificar criterios y que juntos todos los partidos políticos, especialmente, que son al fin y al cabo lo que tendrán la oportunidad de implementar esas medidas, no importa cuál gobierno siga, el tema haitiano continúa, no es una cosa que va a terminar en el 2028 y debemos unificar criterios y a punto. Qué bueno las declaraciones de Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, en el sentido de que lo que estamos enfocados, Ramón, es en el tema laboral, o por lo menos es el sesgo que se le ha dado a la inmigración indocumentada haitiana en la República Dominicana. Pero esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con nuestro territorio, tiene que ver con nuestro medio ambiente, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestro desarrollo, con la salud, con la educación. En definitiva, que las políticas migratorias y de todo tipo que se tomen, ojalá que tomen en cuenta, que hayan tomado en consideración no solamente la parte de qué vamos a hacer con los indocumentados. El tema es qué vamos a hacer para impedir la entrada. El tema es definir el comercio. El tema es definir cuál es la seguridad que vamos a tener en la frontera. El tema es definir qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir. El tema es cuál es la posición que vamos a llevar ante organismos internacionales. El tema es cómo desde aquí, que somos los más afectados, vamos a plantear una política a largo plazo
y de alguna forma incidir en los países, o por lo menos que seamos coherentes, que sepan cómo pensamos, cómo respetamos los derechos humanos, pero cómo tenemos una línea clara y definida de lo que queremos como país. En un país que está fallido completamente y que es una amenaza directa para la República Dominicana. El tema que vamos a hacer con las bandas, que vamos a hacer con esa amenaza. Bueno, por ejemplo, recientemente hubo 4 en el fin de semana que los atraparon en el fin de semana. Porque ellos se visten como de civil y cruzan la frontera. Entonces, hay un riesgo para el país. Exacto. El tema es multidimensional. Y para la región, por todo lo que implica. Y uno lo que espera es que ahí hay muchas personas inteligentes que se sentaron a discutir y que de ahí salga un documento que permita orientar, que este gobierno lo asuma y que lo asuman los sucesivos gobiernos. Exacto. Porque este es un problema que no es para hoy, este es un problema para siempre. Exactamente, Ramón, y es un tema de la seguridad. Hasta que Haití no se desarrolle, y eso no parece sencillo. Pero y aunque se desarrolle, es que tenemos que tener claro qué tipo de migración queremos tener, cuántos necesitamos, si es para el trabajo, qué vuelta le vamos a buscar. Porque es cierto, hay sectores actualmente que dependen de la mano de obra haitiana. Ok. Eso hay que buscarle la vuelta. Pero ¿qué vuelta le vamos a buscar que no colida con nuestras leyes? Exactamente. Entonces, ¿qué vuelta le vamos a buscar? ¿Qué le vamos a exigir al empresariado? ¿Cuál es el compromiso de ellos? Entonces, un tema que hay que verlo desde diferentes aristas y ojalá que eso haya sido y lo que haya primado en esas discusiones que tardaron aproximadamente 3 meses y que ese documento realmente sea importante. Pero lo más importante de todo lo que hemos dicho es que eso no se convierte en letra muerta, Ramón. Aquí hemos llegado a acuerdos, hacen cumbres y demás. Y el pacto eléctrico, entonces, y el pacto por la educación. Entonces, lo que se discuta y lo que se consense, ojalá que se dé un ejemplo de aquí en adelante, que lo que se acuerde se cumpla. No importa lo que pase, pero si se delinean planteamientos claros, tenemos que darle continuidad a lo que eso implica. Mira, por otro lado, ayer yo traté el tema de la declaración del gobernador del Banco Central y quise mostrar un gráfico. ¿Qué yo hice? Bueno, la gran devaluación fue entre junio y el 8 de septiembre. Luego de la reunión con los banqueros, durante 2 días consecutivos ha disminuido un poco el tipo de cambio, pero eso es transitorio. Entonces, yo comparé varios años el periodo junio-septiembre. ¿Y qué me dice eso? Por ejemplo, en el año 18, la devaluación fue 0,77. En el 19, 1,06. Ciertamente, hay un ligero incremento de la demanda en septiembre, en octubre, pero eso no explica la devaluación de ahora. En el 20, aún en plena pandemia, fue 0,38. Pero esa curva que ustedes ven hacia abajo significa que en el 21 y en el 22 hubo apreciación de la moneda. Es decir, no hubo una demanda excesiva. En el 23 todavía 2,39. En el 24 1,42% de depreciación en ese lapso tan corto, junio al 8 de septiembre. Todo eso es hecho con cifras del Banco Central. Y en julio-septiembre del 25, la devaluación fue 6,74%. Entonces, la estacionalidad y el aumento de la demanda no explica lo que pasó ahí. Que reitero, durante 2 días ha disminuido, pero eso es transitorio. Hay otras raíces estructurales internas en la depreciación del tipo de cambio. Bueno, Ramón. No, sí. Es igual, por ejemplo, con el ingreso de divisa. Usted oye que este año va a aumentar 43.000, 46.000 millones. Pero ese es el ingreso bruto. Por ejemplo, cuando usted suma los ingresos, usted mete la zona franca. La zona franca van a generar 8.000 millones de dólares. Pero ese dinero no se queda aquí. Ese dinero se va para afuera. Se queda lo de la zona franca dominicana y lo de las extranjeras, lo que ellos gastan en salarios y en alquileres de galpones. Aún la inversión extranjera directa, sí, van a estar 4.500 millones de dólares. ¿Y cuánto sale? Porque la inversión extranjera se instala y repatria capitales.
El único ingreso de divisa aquí que es neto son las remesas. Entran 11.000 millones, pero después todos los ingresos de divisa no son ingresos netos para la economía dominicana. Ramón, ahora yo me pregunto si esas cifras que está ofreciendo el Banco Central, por lo cual sacan las conclusiones que están sacando ahora mismo y hacen el análisis que le da cuenta de que no hay una razón realmente, además de la que ellos han expuesto, que explique el alza de la tasa de cambio del dólar en la República Dominicana. Y yo te pregunto si esos números de las exportaciones, de la inversión extranjera, de la zona franca, no era así que se daban en el pasado. ¿Ha cambiado la forma de el Banco Central darles las informaciones? No, pero son las mismas. Lo que tú no puedes decir que son ingresos netos, son ingresos brutos. El ingreso neto es de verdad remesa. Las exportaciones nacionales, pero en las exportaciones nacionales tú estás metiendo el oro. El oro que exporta la Barrigol, ese dinero no se queda aquí. Es lo que el contrato dice que ellos tienen que pagar en impuestos, en fundición, etcétera. Entonces, no es que es verdad que nosotros podemos contar con 46.000 millones de dólares, no, es mucho menos. Y siempre ha sido así. Ahora, aquí hay razones estructurales que yo no tengo el tiempo de explicar. Una tiene que ver con las altas tasas internas en los Estados Unidos. Eso te iba a decir. Y otro tiene relación con un tema de confianza. De confianza. Y la confianza es algo tan grave, señores, que el dinero, ¿qué vale un peso, un billete de a peso, Jacqueline? Nada. Antes estaba respaldado por el oro, después estaba respaldado por el oro, pero ese peso... Un peso oro, ¿te acuerdas? Sí, porque estaba respaldado por oro. Hoy en día todas las monedas es confianza. Usted cree en el peso por confianza nada más, porque detrás de eso no hay nada. Es un papel que se emitió. Ahora, Ramón, el tipo de cambio con relación al dólar en el mundo y en los países del área ha estado aumentando en este 2025. En algunos países más, en otros menos. Dice la prensa internacional y los analistas que en parte esto se debe a las atractivas tasas de interés que hay en dólar en Estados Unidos. Y eso hace que la gente vaya y ahorre allá, porque hasta que la Reserva Federal de Estados Unidos no cambie su política, van a seguir siendo atractivos, si eso fuera un factor. Además, el hecho de que esta región del mundo, en este 2025, América Latina y el Caribe, es la región que va a crecer menos, según los pronósticos internacionales. Y eso se debe a diferentes causas. Obviamente que el factor externo tiene un alto peso en el comportamiento de la economía interna. Por eso es que la diversificación de las fuentes donde obtenemos riquezas, donde obtenemos divisas, debemos reflexionar sobre eso y debemos tener esa diversidad de ingresos para el futuro. ¿Por qué? Porque mientras más dependamos del turismo, de las zonas francas, por ejemplo, remesas, inversión extranjera, son buenas fuentes de ingreso. Pero los países que han mantenido más su estabilidad económica y que son más resistentes a lo que pasa en el exterior, son los que tienen más robusta su producción y exportan más. Entonces ahí está la tarea para los tomadores de decisiones y de políticas públicas en el país, que deberán ver el bosque completo para medidas futuras. Mira, las monedas fluctúan todas en el mundo. Aquí es que tenemos el trauma de la fluctuación, pero permanentemente. Incluso hay países como China que permanentemente subvalúan su moneda para abaratar las exportaciones. Pero a Estados Unidos ahora le conviene eso, de que el dólar haya caído en relación al euro y en relación a otras monedas, porque eso abarata sus exportaciones. Lo que pasa es que aquí el tipo de cambio es una variable política. Y la gente está muy pendiente a eso porque influye mucho en el tema de los precios y ya está influyendo en el tema de los precios. Por otro lado, ayer se hizo una actividad en relación a las compras y contrataciones. Y el presidente Abinader habló bellezas de la nueva ley de compras y contrataciones, de la trazabilidad, de cómo va a ser controlado. Y uno espera que todo sea, que de verdad eso sea así, porque la corrupción en República Dominicana históricamente ha estado en las compras del Estado, que el año pasado, dijo el propio Carlos Pimentel, fueron de 158.000 millones de pesos. Y eso, a pesar de la ley, de manera permanente,
y en todos los gobiernos se ha brincado la ley y se hacen muchísimas travesuras a contrapelo de que hay una ley. Las licitaciones se manejan, se tiene el ganador de antemano, pero uno espera que esto se perfeccione porque la corrupción especialmente está en las compras y contrataciones de bienes, servicios y de construcciones. Mira, Ramón, y antes era peor. Antes, cuando no existía esa oficina que la inició, si no tengo mala memoria, si la memoria no me falla, Eric Jacín fue el primero que estuvo ahí. De Leonel Fernández. Ajá. Entonces, eso se vio en ese momento como una ganancia, como una forma de ser más transparentes las compras públicas, que envuelven de por más miles de millones de pesos, y que muchas veces no es de ahora que se han dado escándalos en estas áreas, compras y contrataciones. Y pensábamos que habíamos avanzado. Cada incumbente que pasó por ahí dijo que lo hacía mejor, que lo hacía mejor, que lo hacía mejor, pero después que cambiaban de gobierno salían escándalos y entonces uno se preguntaba, ajá, ¿y dónde estuvo el proceso? ¿Dónde se revisó ese proceso? Hemos visto ahora, y hay que decirlo, que con Carlos Pimentel a la cabeza se han descubierto muchas cosas y ha tenido la valentía y la responsabilidad de echar para atrás muchos contratos que él ha entendido que no estaban cumpliendo con los requisitos necesarios. Si ahora se hace un cambio en ese sentido, habrá de ser para mejorar. Y los ojos del país y de las instituciones que le dan seguimiento a este tipo de negocios, de contratos, de inversiones, pues podremos ver más adelante si realmente se están cumpliendo con los protocolos necesarios para hacer más transparentes esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace más pobre a los que son más pobres y hace más rico a los que son más ricos. Ahora, los que tienen coyuntura política, como lo que hemos visto, los escándalos que están saliendo en la prensa ahora de cómo era que se hacía negocio en las EDES, por ejemplo, y lo que se está viendo ahora en el sector salud. Es decir, que aprendamos de todo esto. Sí, hay que reconocer que Carlos Pimentel ha hecho su trabajo. Y bastante bien. Es decir, él ha desbaratado muchísimas cosas. Bueno, lo del Intran fue él el que lo detectó. Fue una decisión muy correcta la del presidente designarlo, pero todavía falta mucha tecnología, porque hay, como dicen, el que hizo la ley, hizo la trampa. Y siempre hay maneras. Siempre hay. Siempre habrá manera de saltar, pero cuando usted tiene un ojo ahí pendiente, como es el caso de Carlos Pimentel, bueno, pues algunas cosas se detectan. Y mientras eso se hace, Ramón, contrasta el hecho de que el presidente diera riendas sueltas y declarara de emergencia al sector eléctrico para contratar y hacer de todo sin eso, que él está diciendo ahí que es muy importante. Entonces, son contrastes y lo que indican que, bueno, están las mejores intenciones, pero seguimos improvisando en el camino. Exactamente, porque eso deja en manos de que no haya licitación, de que usted compra, por ejemplo, se sabe ya que vienen 2 plantas de la Car Power que estaban en Cuba, pero que Cuba no pudo pagar. En Cuba los apagones son 24 horas. Esas plantas vienen camino a República Dominicana. Entonces, esas plantas te generan a 4 veces el valor por kilovatio hora que te genera, por ejemplo, Punta Catalina. Punta Catalina te genera 8 centavos de dólar y esta gente te venden a 28. Eso, mira, eso hay que explicarlo, pero muy bien. Porque el problema es que esas son pero muy bien, Ramón, plantas funcionan con gasoil. Es que hemos estado dando para atrás y para adelante. ¿Tú te acuerdas de Coyentrix? Sí. Los años. Y de Mijanero. Sí, pero la Coyentrix se negoció un contrato que fue el único, creo, y refrescame la memoria, que fue al Congreso, pero había que pagar por ella aunque estuviera apagada y no se consumiera. ¿Y te acuerdas las luchas que se libraron en el país porque se cambiaran los contratos que se consideraban onerosos en el pasado, en décadas atrás? Entonces vamos a volver a lo mismo. ¿Y te acuerdas de cuánto costaba el kilovatio de una y de otra y que tenemos que igualarlo a la que estaba más barato y que fueron contratos lesivos? Entonces ahora volvemos a esos contratos con esas diferencias. Y mira, la cosa no es peor porque gracias a Punta Catalina, que la demonizamos, pero... Y a Danilo Medina.
Sí, a Punta Catalina. ¿Tú sabes qué pasa? Pero la obra de Danilo, Punta Catalina, aunque con todos los escándalos, está ahí. sí, no, y el problema es que como las plantas entran de acuerdo al mérito de su costo, Punta Catalina fue lo que obligó a que esa planta que tú mencionas la convirtieran a gas natural. Pero después de pelea de años. No, porque se pagaron yo no sé cuántas veces. no, porque ellos cobraban $8 millones mensuales apagados. Apagada. Pero claro, cuando entra Punta Catalina, ya ellos no iban a entrar nunca y se convirtieron. Y hubo una serie de plantas que se convirtieron a gas natural. El error fue que había que seguir construyendo plantas. Y no se construyeron más plantas, sino que se esperó al sector privado. Y lo de Manzanillo, que va a resolver, pero Manzanillo va para el 26 o para el 27. Con suerte. Con suerte. Con suerte. Por otro lado, en los Estados Unidos ha conmocionado Ay, sí. el asesinato de un joven de 31 años. 31 añitos con dos niños pequeños. Un conservador, pero él era conferencista. Ahí Mira aparece- eso, mira eso, mira eso. Vamos a ver. Mira eso. Ahí aparece la imagen. ¡Uy, qué horror, Dios mío! En el Eso cuello. fue en la Universidad de Utah. Él estaba dando una conferencia, un tirador muy de mucha puntería. No, un francotirador experimentado. O alguien que estaba en el público. Ramón, con Le ese di- apunte así. Le disparó al cuello. Eso Mira. ha conmocionado porque ha resucitado el temor a lo que ocurrió en el pasado en Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan cuando asesinaron a Kennedy, cuando asesinaron a Martin Luther King? Intentaron asesinar a Ronald Reagan. Malcolm X, todo. Es decir, y como en Estados Unidos hay una polarización terrible entre demócratas y republicanos, aquí gobierno y oposición se llevan muy bien, ¿eh? Gracias Y a se Dios. manejan, y usted ve que se atacan, pero se manejan y se aprueban las cosas. En Estados Unidos la polarización es terrible. Ramón. No hay vías de comunicación entre los dos únicos partidos del sistema. Mira, hay muchas cosas que llaman la atención. Primero, Charlie Kirk se hizo famoso a los 18 años cuando en el 2012 lanzó su movimiento fundador de Turning Point y organizar giras universitarias donde debatiría con los estudiantes liberales, lo que lo catapultó como referente juvenil conservador. 31 añitos. Y esto se produce, Ramón, en una actividad, en un estado que tradicionalmente es tranquilo, Utah, lleno de mormones, dominado por los mormones, poderosos, y en una actividad aparentemente normal e inocente, miran cómo le quitaron la vida. Ya el FBI dice que tiene un sospechoso detenido, pero habrá que ver, y el presidente Donald Trump, quien ha lamentado este asesinato, dice que darán con el responsable y yo no sé si tenemos las imágenes del público ahí, que uno dice, pero debe ser muy fácil con toda la cámara, con toda la seguridad que debió haber en el lugar, saber quién fue y cómo se produjo. Mira eso, terrible lo que está pasando y esto también... Él era un gran aliado de Trump, él era una especie como de el instrumento juvenil del movimiento MAGA, el Make America Great Again. Sin embargo, no ocupó ninguna posición en el gobierno, se mantuvo fuera y adentro, muchas veces visitó la Casa Blanca y su trabajo era básicamente ese, dar conferencias en universidades a los jóvenes para transmitirles sus ideas conservadoras, pero que hay que respetarlas. Así es. En esa sociedad hay conservadores y hay liberales y no hay manera de entender. No hay porque piense diferente, no hay que asesinar a la otra persona. Y mira, Ramón, Esa es mientras la eso gran ventaja en ocurría... este país, que no hay conservadores ni liberales. Aquí todos son iguales los partidos. Mientras eso ocurría en Denver también hubo un tiroteo donde al menos tres adolescentes quedaron heridos y en estado crítico en el día de ayer y el supuesto atacante también en un tiroteo en una zona preparatoria de la zona metropolitana de la ciudad estadounidense de Denver, capital de Colorado. Entonces ahí están haciendo las investigaciones del lugar. Esto, señores, se convierte en común. Hay 2 muertos, 4 heridos en ese tiroteo de Denver. Y el asesinato del joven conservador Charles Kirk en Estados Unidos. Así está parte del mundo. Nuestro invitado no ha llegado, pero el responsable soy yo.
porque él vive en mi zona. Y yo le di una hora que no fue adecuada, porque hoy hay unos tapones increíbles. Todavía estoy nerviosa. Los túneles están colapsados. Y aunque él vive en mi zona y los que vivimos en Bellavista venimos por el túnel, yo le dije, mira, tú puedes salir a las 7, 7 y 5, no hay problema. Y él lo hizo así. Yo estoy saliendo antes de las 7, pues yo estoy aquí a las 7 y 20, 7 y 25. Y él tuvo que dejar el túnel y venir por arriba para poder entonces transitar por la 27 de febrero. Así que él no llegó tarde, sino yo le dije, mira, tú sales a las 7 y 5. Por otro lado, invito a mi artículo de esta semana. Esta semana me aparto un poquito de los temas económicos, los retomo la semana que viene, y es China y el nuevo orden mundial. Porque en el mundo están pasando unas cosas que la mayoría de la gente no la percibe. China va camino a ser la principal economía del mundo. Y ellos celebraron una cumbre de 40 países llena de dictadores. Ahí estaba Putin, ahí estaba Kim Il-sung de Norcorea, ahí estaba el presidente de Turquía, que es un hombre de mano dura, el de Hungría. Y el discurso de Jiang Zemin fue básicamente de cuestionamiento a los Estados Unidos. Pero después de terminada la cumbre, en la plaza de Tiananmen, aquella donde hubo un levantamiento y mataron a muchísimos chinos, óyeme, China nunca había mostrado su poderío militar. E hicieron un desfile militar que ha dejado a los Estados Unidos boquiabiertos, porque incluso en términos de guerra se le fueron adelante a los Estados Unidos. Pero, ¿tú sabes quiénes estaban a cada lado de sí? Sí. Putin y Kim Il-sung, sí, dos dictadores. Pero los armamentos, bueno, Trump tuvo que escribir en su página de Truth diciendo que ellos eran enemigos de los Estados Unidos, porque quedaron sorprendidos con los drones, con los aviones, con los tanques. Sí. Se pensaba que Estados Unidos tenía la supremacía tecnológica en materia de armamentos y no. China se le ha ido adelante. Lo que pasa es que los chinos y los orientales en sentido general son más discretos. No en vano, Ramón, la semana pasada el presidente Trump, que ya se había producido una reunión entre el chino, el ruso y el norcoreano. Y cuando Trump vio esos tres turpenes juntos y dijo, es conspirando contra Occidente y conspirando contra Estados Unidos. Entonces, en medio de ese panorama se produce esa reunión que tú mencionaste en el día de ayer, y ya está mostrando los músculos que realmente han crecido, están robustos, grandes, y en realidad cambiará toda la dinámica militar, armamentista y de estrategia, y quizás hasta el orden mundial, que desde hace tiempo se está hablando, de hace un tiempito ya se está hablando de que el nuevo orden mundial está cambiando y que los protagonistas están deslizándose, que los que antes eran están perdiendo fuerza y están surgiendo otros que estaban ahí como que amenazando, pero que ya casi son. Entonces, el problema de este escenario es con un presidente como el presidente Donald Trump, que entonces se pelea con los aliados, se pelea con Europa. Por ejemplo, en el caso de la India era un equilibrio en la zona frente a China. Pero ¿qué ocurre? Que él le metió un arancel de 50% porque la India compró petróleo a Rusia. Uno de los protagonistas de ese encuentro, que se dio un abrazo increíble con Putin y con Xi, fue el primer ministro de la India. Entonces, este hombre castigando a los aliados, por ejemplo, Brasil es un aliado, le metió un arancel. Un fuetazo por Bolsonaro que no le va a representar nada. Y además que es una intromisión. Es una burda intromisión. Entonces, los Estados Unidos, que se está quedando atrás tecnológicamente, porque China se ha ido adelante en drones, en ciberseguridad, en robótica, en chips, bueno, en tierras raras, es el que tiene más tierras raras explotando. Entonces, Estados Unidos y Occidente en decadencia. Lo único malo de China es que a China no le interesa la democracia, ni los derechos humanos, ni si tuviera Luis González. ¿Ahora cuánto? Si tuviera Luis González, el amigo nuestro, sinólogo, entraría en una discusión. Bueno, mira, una discusión que sería por más interesante.
de que es muy bueno vivir en democracia, libre expresión, pero yo tengo un amigo que dice, bueno, habrá que ver también, a la luz de la historia, lo que eso significa para el ser humano, versus lo que algunos regímenes que son duros, ¿qué aportan también? Pero por eso, ¿Qué es que seguridad por eso dan? es que están surgiendo los regímenes duros, porque la democracia no está dando respuesta a la necesidad de la gente. Y la gente al fin y al cabo piensa con el bolsillo. Los salvadoreños tan felices, los turcos tan felices, los húngaros tan felices, porque esos gobiernos de mano dura, lógicamente es más fácil usted manejar la economía. Nos vamos a comercial, amables televidentes, la entrevista con el doctor Virgilio Malagón. Él es un PhD en economía, fue docente, es un articulista y además fue funcionario del Banco Central, ha trabajado en diferentes instituciones públicas, ha sido también asesor de organismos internacionales. Lógicamente, con él vamos a hablar de economía y de electricidad, que son los temas más calientes en este momento.